Compañeros, me toca el papel de viejo, lo que soy. No quiero que nos dominemos por las emociones, solo, por las angustias, por los dolores de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ustedes son un conjunto de militantes, son la polea de transmisión para tratar de llegar a lo que puede desbalancear la historia, que son los pueblos, que son los miles que no están acá, y que sin la fuerza y el aliento de ellos nunca lograremos conquistas definitivas. Entonces, la lucha por la integración no empezó con nosotros. Es tan vieja como la historia política de nuestro continente, desde los sueños de Bolívar. Centenares de militantes, centenares de políticos, de gente importante, de movimientos estudiantiles que cambiaron la historia del estudiantado latinoamericano, como los que hicieron la Revolución de Córdoba. Partidos legendarios de nuestra América, como el APRA, que planteaba afirmar la democracia significa industrializarnos, pero para industrializarlo teníamos que tener escala, y para tener escala nos teníamos que integrar. Quiere decir que integrar era parte de industrializarnos y de afirmar la democracia. No puedo nombrarlos a todos, se me iría el tiempo, pero empezó mucho antes que nosotros. Lo nuestro es el tiempo que nos toca vivir. Estamos en el medio de la civilización del caos. Nunca la humanidad tuvo tanto, pero nunca tuvo tanto problema, tantos desaciertos y tantos peligros. Hay males que son globales, no los arregla nadie. El cambio climático, estamos organizando un sartén para las generaciones que vienen. La guerra atómica estamos viéndose como esperando. Cada vez hay más países que tienen armas atómicas. El peligro de un loco de mierda está en cualquier momento. Las Naciones Unidas son un desastre y nunca tuvimos tanto conocimiento, tanta tecnología, ni tanta desigualdad. Entonces es muy serio lo que está en juego. ¿Por qué acudimos a la integración? Ahora no es un sueño. Tenemos que multiplicar la fuerza para existir. Somos latinoamericanos. 6-7% de la población del mundo. Pusimos el 30% de los muertos por COVID. Nuestros presidentes fueron incapaces de juntarse para decirle al mundo rico: necesitamos el conocimiento que tienen los laboratorios, porque hay 5 o 6 países que tienen montada la industria de la vacuna
Y eso era salvar vidas. Y no lo hicimos. Cada país salió por la de él. Ni siquiera miramos a Cuba para reproducir la vacuna cubana. Pero no es lo único. No es lo único. Estamos llenos de estas contradicciones. No nos van a regalar los derechos desde afuera del continente. Discutimos 22 años el acuerdo del Mercosur con Europa. Nada le venía bien, ni le va a venir bien, porque en la cuestión agrícola tienen desventaja con el Mercosur y entonces no les conviene. Y no lo van a hacer. Perdimos 22 años. Pero al mismo tiempo soñamos permanentemente. El comercio entre nosotros es miserable. Hicimos un organismo que se llama LADI hace 50 años para propiciar el comercio. Tiene presupuesto, tenemos embajadores. Los ministerios de Relaciones Exteriores ni siquiera se acuerdan. Hace poco hablé con un presidente de este continente, ni sabía que existía ese organismo. Y estaba hecho para facilitar el comercio. ¿Y qué nos pasa? Cada aduana tiene un reglamento distinto. Nos trancamos entre nosotros, nos pisamos la manguera en lugar de favorecernos. Y de vez en cuando alguno de nosotros dice, necesitamos una moneda única. Pensamos siempre el final, lo más difícil. Tenemos que aprender a negociar con nuestra moneda perchenta y no depender del dólar. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad enseña que primero fue el comercio, después la moneda. Se pueden hacer valores de trueque, cambiar esto por esto. El comercio empezó, te cambio el trigo por un buey. Después vendrá lo otro. Tenemos que entender que hay etapas, pero ¿por qué esas dificultades y estos fracasos? ¿Saben por qué? Porque la integración fue una cuestión que siempre plantearon hombres de Estado, sociólogos, pensadores, activistas sociales, pero nunca fue convocado el pueblo para que se haga cargo y que el pueblo entienda. Y si no metemos al pueblo, no habrá integración jamás. Por esto, esta reunión, porque ¿qué representan ustedes? La levadura. Hay que hacer un largo trabajo de masa, de avivar a nuestro pueblo, a los que no están acá, que entiendan que su salario, su trabajo, su estabilidad está ligada a que nos podamos defender con fuerza juntándonos de este mundo de venas abiertas donde nos desangramos y defender nuestra riqueza para hacer frente a las deudas sociales que tenemos. Porque todo lo que dijo la compañera tiene razón, pero se precisan recursos que hay que poner ahí. Y si los recursos los perdemos como los que estamos perdiendo por falta de colectivamente defender, nos vamos a quedar con las deudas y sin los recursos para realizarlo. Por eso dice, como viejo, primero tenemos que ganar pueblo para tener fuerza. Y en ese periodo va a haber cambio,
Va a haber gobiernos que van para un lado y gobiernos que van para el otro. Nuestra batalla es convencer al pueblo en los sindicatos y en la base de los sindicatos, en los movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Porque, compañeros, tenemos que hacer un programa de cosas mínimas que estén en lo posible. Porque al pueblo no lo vamos a conmover diciendo la patria grande. No. El pueblo tiene que ver, palpar cosas reales. Yo le voy a poner ejemplo. A lo mejor nuestros ministerios de Relaciones Exteriores están hechos para representar al Estado. Son todos nacionalistas. Están hechos para defender el interés nacional. Y esto es defender el interés colectivo. Supongamos que hay algunos presidentes que tengan voluntad de ir para adelante. ¿Cómo veo yo que tiene que empezar esta política? Un delegado del presidente, en nombre del presidente, va a hablar con los jefes del cuerpo de bomberos y les dice: tienen que organizar una brigada que esté siempre con el bolso pronto para viajar a cualquier lado donde haya un desastre en el continente. Es decir, cada país tener un aparato pronto de bomberos para socorrer donde hay inundaciones, donde hay incendios, donde hay cataclismo. ¿Eso va a resolver el problema de tierra? No. Eso le va a demostrar a los pueblos que hay solidaridad de los otros pueblos. Y ese delegado tiene que ir a hablar con los que manejan la aduana. No. Ustedes, ese catecismo de exigencias para la importación de alimentos, lo tienen que discutir con los vecinos y tratar de llegar a un documento común en toda América para facilitar que se mueva esto. Y si quieren que vayan a la LADI, que para eso la tenemos, pero no puede ser que cada uno tenga una Biblia. Tenemos que facilitar y hablar con los organismos policiales. El presidente dice que se tiene que poner a pensar en que en esta América tenemos que viajar con la cédula de identidad y dejarnos joder con visa y todo lo demás, que es posible porque estamos en la civilización digital. Y tiene que hablar con los cuerpos médicos. Hay que coordinar los bancos de órganos. Porque cuando se precisa un riñón acá no hay, si hay allá, se tiene que pasar y tiene que ser al toque, porque es una cuestión de vida o muerte. Y hay que especializar en los países grandes las clínicas de enfermedades raras, porque se necesita masa crítica y eso es imposible para los países chicos y tenemos que intercambiar eso. Y hay que juntar las fuentes de energía en la frontera, porque a veces hay sequía en un lado y las represas flaquean y conviene más barato comprar de otro, como hacemos nosotros con Brasil o con la Argentina, pero eso hacerlo en toda América, porque si hay sequía en un lado, puede no haber en otro. Y tenemos que decir también, tenemos que hablar entre los gobiernos, porque cuando hay un problema internacional, no tenemos que salir pisando la manguera entre nosotros, primero discutir, aunque sea hablar de los presidentes por teléfono, a ver si podemos acordar, y en vez de la posición de un país del continente, demostrarle al mundo. Y también hacernos cargo de las deudas sociales.
de problemas que son fuertes, de la política de inmigración, en todo lo posible. Pero el mundo universitario que tiene que crecer y multiplicarse. No puede ser que hagamos médicos, ingenieros, que se van a trabajar a Estados Unidos, Europa, no tienen problema, y acá no pueden trabajar en los países vecinos. Hay que hacer títulos para América. Porque si no peleamos a mantener la inteligencia, ¿qué estamos haciendo? Gastando plata para formar gente que se vaya a trabajar a otro lado. Y tenemos que hacer investigación en conjunto. Y tenemos que crear en nuestras universidades, por lo menos públicas, una división del trabajo, donde una acentúe la penetración en una rama y otras otra. ¿Para qué? Para que se pueda ir a hacer posgrado de los que se reciben en América Latina y no tengamos que ir a Europa, no tengamos que ir al mundo rico. Es posible hacerlo acá. Nuestras universidades no tienen fortaleza económica como para desarrollar todas las ramas, pero una división de ramas quiere decir el mundo universitario tiene responsabilidad en la integración. No es un problema de otro y cada día la va a tener más. Y el estudiantado tiene que participar en estas luchas. Nosotros les llamamos a este conjunto de cosas los cambios de primera generación, que no son dolorosos y no cuestan tanta plata y nadie se puede oponer porque están cantados. Pero ¿cuál es el motivo de ello? El motivo que nuestro pueblo empiece a entender que las políticas de integración dan resultado a su vida. Porque vuelvo a repetir, si no tiene pueblo atrás nunca será, porque los gobiernos van a fallar. Lo que da garantía que la base del pueblo entienda y empuje, y los gobiernos cambiarán, pero los pueblos presionarán. La historia no la hacen los grandes caudillos, la historia la hacen las masas que se enfilan atrás de algo, pero hay que ganarla. Ahora bien, compañeros, yo he leído el programa que han hecho los compañeros sociales, estoy totalmente de acuerdo con eso, y le pondría más. He hecho lo que... Pero ¿qué les quiero transmitir? Esto es una carrera que tiene etapa. No hay triunfo a la vuelta de la esquina. Esto lleva 20, 25 años. Hay que entender, este es un cambio de historia. Soy un viejo. Tengo 89 años. He andado en un auto, yo que sé, como 30 horas para llegar acá. Pero, ¿por qué? Porque no quiero que las nuevas generaciones cometan el error de las viejas, que aprendan de las viejas, que cometan los errores de su tiempo. Esto no se supera con embalaje, con ganas, con consigna. Esto es trabajo de masa. Esto es trabajo de entenderse con la gente, de explicarle por qué. Porque esto no elimina la política adentro de las sociedades, no puede sustituir las cuestiones de poder adentro de los países. Esto es un conjunto de medidas que hay que desatar para hacer más fuerte a nuestra América frente al mundo.
en un mundo que se globaliza, pero no puede resolver los problemas de clase y de injusticias que hay adentro de la sociedad. Esto no sustituye la lucha política. Por eso mismo, no es de izquierda ni de derecha, es de ser o no ser. Hay que entender y que necesitamos aliados por todas partes, que hay que agrandar la cancha, y esto significa diversidad, porque hay que multiplicar la fuerza y hay que tener coraje intelectual para esto. Pero necesitamos empresarios que defiendan. Pero con esos mismos empresarios nos vamos a pelear por la cuestión del salario y por la distribución de la riqueza. Hay que entender, esto es como la liberación de Vietnam cuando se largó, que hicieron el Vietnam. Todos los que estaban contra los franceses, todos, ricos, pobres y medianos. Esta es una batalla global. Hay otra batalla que tenemos que aprender. Porque compañero, el poder del mundo está organizado a partir de la revolución de la era industrial que arrancó en el Canal de la Mancha y está en el mundo rico. Nosotros llegamos tarde, corrimos de atrás, nos llevan una ventaja de 2 siglos, 3. No nos van a regalar la prosperidad, la tenemos que ganar nosotros. Y los pobres son débiles y para multiplicar su fuerza tienen que juntarse. No podemos darnos el lujo. Ahora para juntarse tenemos que bancarnos. Podemos tener diferencias, matices, esto y del otro. Lo dice un viejo de un país donde hay una organización política que lleva 55 años y está todo. Estamos todas las moscas del rabo atados de ahí, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Socialista, otros locos como yo. Y aprendemos que hay que mantener la unidad con la diversidad, que no podemos tener todo el catecismo. Es posible. ¿Por qué la unidad? Porque hay que multiplicar la fuerza. Por el tamaño de los obstáculos que tenemos por delante. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Esto no lo podía ver el tiempo abolido, lo que vino después. Estamos en una época de cambio del mundo. Hasta ahora el capital ha sido muy importante. Cada día que pasa, además, empieza a ser gravitante el conocimiento. Va a haber una transformación, está viendo en el campo del trabajo. Los futuros trabajadores van a tener que tener todo, formación terciaria, universitaria. Cada vez se trabaja menos con la mano y más con la inteligencia. ¿Será mejor ese mundo? No sé. Esa es otra discusión en la que no quiero entrar. A veces pienso que va a haber una nueva revolución, que es liberar a los humanos del teléfono. Pero va a costar mucho más que las otras. Entonces, esa época que se viene es cruel, es determinante, tiene una crueldad blanda, pero una crueldad feroz. Están hablando de meternos un chip en la cabeza. El sueño de los mayores tiranos que pudo haber en el mundo. Para ese mundo necesitamos universidades por todos lados y presupuestos brutales.
No podemos. Y si no entramos en eso quedamos rezagados, dependientes cada vez más. Este desafío no lo tengo yo, que soy un viejo, que estoy al final de la vida, la tienen nuestros hijos, los pichones. Somos unos miserables si no pensamos en el mundo que van a tener ellos cuando los hemos convocado a la vida. Tenemos la obligación de ver por delante. Entonces, ¿qué tenemos que defender? La capitalización de América, la masificación del conocimiento. Necesitamos investigadores de América, porque si no somos propietarios del conocimiento, le tenemos que pagar siempre al mundo. Hay cosas que son increíbles. Viene una multinacional, se instala, le damos, como precisamos trabajo, le damos ventaja. Y si después tenemos un pleito, tenemos que ir a pleitear allá y poner abogados de allá. Y acá en América, sí, tenemos una Corte de Derechos Humanos, pero no hicimos una Corte de Derecho Comercial. A la Argentina la van a clavar ahora como 1.000 y pico de millones, unos tránsfugas. Y así sucesivamente. Esa es otra cosa por la que nos tenemos que integrar, para ponerle condiciones, que los pleitos se arreglan acá y si no, no vengan. Pero para eso tiene que ser el continente. ¿Por qué? Porque si tú, Brasil, le hiciste de esto a la inversión y el de al lado no le dice se va para el otro lado, nos pisamos la manguera entre nosotros, carnereamos entre nosotros. Por eso tenemos que integrarnos, necesitamos políticas comunes. ¿Significa eso perder la soberanía? No, es al revés, es tener fuerza para pelear la poca soberanía que nos queda, que es distinto. Entonces, querido, vuelvo a repetir, la tarea de los movimientos sociales en el campo, en la ciudad, es multiplicar la comprensión del pueblo de nada de esto. No pelearse por puchos apagados. Tenemos que ser una escalera de conocimiento en nuestro pueblo para que vea lo que está en juego. Por eso, a los jóvenes, les quiero transmitir: la juventud es la preparación para ser viejo. Ojalá que llegue a ser viejo. Porque la vida es hermosa, a pesar de los tropezones, las heridas, las fallas humanas. Estamos programados para querer la vida. Y queremos vivir, pero nos vamos a morir. Y tratamos de prolongar a nuestros hijos en lo que queremos. Y hemos inventado religiones, y el más allá, y dioses. Somos atávicos, necesitamos bandera, necesitamos himnos, necesitamos referencias, hasta con cuadro de fútbol, porque necesitamos símbolos. Necesitamos para nuestra América un nombre. No podemos aceptar el nombre que nos pusieron de afuera, América Latina. ¿Cómo incluimos en ese nombre a lo que le robamos de África? Para que cultivar azúcar en nuestro continente. ¿Y cómo incorporamos a los pueblos indígenas en ese nombre? ¿Cómo incorporamos a los que vinieron del mundo árabe, los palestinos, los asiáticos que hay entregrados entre nosotros, algunos japoneses, descendientes japoneses, de todos lados vinieron los pobladores de América,
necesitamos un nombre propio, hay que inventarlo. Precisamos un himno que nos identifique, una bandera que nos identifique, una fecha. ¿Para qué? Para que en toda la escuela de nuestra América haya un día dedicado a la comunidad, porque tenemos día para la secretaria, día para la radio, día para esto, necesitamos un día para América, para nuestra América, del sur sufrida, para educarnos en una bandera. Lo tenemos que hacer. Y tenemos que autoponernos un nombre, no que no lo pongan los colonizadores. ¿Por qué? Porque no hay arriba de la tierra una masa de gente tan grande que va del río Bravo a la Antártida, que se hable despacio y se entiende. Tenemos un tesoro cultural. Es criminal que no nos demos cuenta que componemos una comunidad con muchos países, con muchos colores, con muchas tradiciones. Y si no tenemos virtudes comunes, por lo menos tenemos defectos comunes. Nos gusta el fútbol, que es un disparate. Bueno, yo no dije todo lo que dije para convencerlo. Lo dije para que piense. Yo apelo a esto, para que se den cuenta la magnitud de la tarea que hay por delante. Pero vuelvo a repetir, esto no sustituye la lucha política dentro de los países. No le pidamos toda la integración. Tenemos que hacer otra parte. La integración es parte de una cosa. Pero las cuestiones de clase, de repartir los recursos, es otra historia. Pero la función principal es agrandar la cantidad de gente que comprenda esto. Maestros del pueblo, comunicadores con el pueblo, porque todos los fracasos anteriores son consecuencia que jamás se convocó al pueblo para que entendiera esto. Y eso no es un proceso de consignas y de calentura, es un proceso de convencimiento largo. Yo quisiera que pudiéramos ser mágicos, pero no podemos. Y tengo que tener la honradez intelectual de decirle cómo lo veo. Entonces, querido, para cerrar también les quiero decir otro. Voy a repetir algo que he dicho más de una vez. Tú puedes vivir sin hacerte preguntas angustiosas. Todo está organizado para que el mercado conduzca vuestra vida y te pases toda tu existencia soñando con comprar esto y comprar lo otro, y que cuando lo compraste y lo terminaste de pagar, ya tenés otra nueva aventura para seguir pagando. Y entonces sueñas que hay que acortar la jornada de trabajo, y si lo consigues, sales a conseguirte otro trabajo y estás peor que antes, trabajas más que antes. ¿Por qué? Porque todo está hecho como para crearte permanentemente nuevas necesidades y te pases toda la vida trabajando para cubrir necesidades. Y después te dicen libertad. ¿Cuándo eres libre? Tú eres libre, no cuando tienes que gastar tiempo de tu vida para cubrir las necesidades.
Ahí sos igual a cualquier bicho vivo que primero tiene que puchelear, cuidar su nido, reproducirse, mantener sus hijos. Igual que cualquier animalito. Eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en alguna cosa que te motiva y que no necesariamente significa ganar plata, pero a ti te gusta. Porque están hablando de libertad cada rato y hay que definir la libertad. Y la libertad es que gasto tiempo de mi vida en lo que se me antoja sin joder a nadie. Porque a mí me gusta pescar bagre en un arroyo y chao. Y a otro puede ser pintar, y a otro hacer escultura, y a otro hacer poema, y a otro pasarse 25 años investigando con una molécula porque tienen una pasión. Sí, para vivir se necesita tener pasiones, ciertas pasiones. Y cuando no la inventás, te aferrás a cualquier cosa. Y cualquier cosa puede ser, soy hincha del Barça, aunque el Barça sea una sociedad anónima. Así que sos hincha de una sociedad anónima que te echa para hacer plata. Pero tú necesitas una pasión. Porque los seres humanos somos eso. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque he gastado mi juventud y buena parte de mi vida, como tantos otros que no están acá, intentando mejorar el egoísmo del mundo en el que me toca vivir. Y soy un anciano, pero me puedo mirar en el espejo y no traicioné el gurí soñador que llevaba adentro. He vivido en mi vida. Y eso es decir gracias a la vida. Me he equivocado en pila, pero he puesto el alma. Y si pudiera volver a vivir, trataría de hacer lo mismo mejor, ser menos burro, menos torpe. Entonces, los invito a que piensen en estas cosas y las transmitan. La vida se gasta y se va. Y la gran pregunta es, ¿en qué gastás el tiempo, el milagro de haber nacido? Es el milagro más grande que podemos tener. Gracias, queridos compañeros. Gracias, Pepe Mujica, camarada, compañero, por sus palabras. Y ese espíritu de las reflexiones que nos traje el compañero Pepe Mujica, pasamos la palabra al compañero Rafael Freire y la compañera Janice Lugo en representación